Una vez más agradecemos a Dios el privilegio de venir a su templo, a su casa, a servirle. Ante todo, a gozarnos y sentir de que nosotros nos estamos presentando ante Él con alabanza, con un servicio de adoración. Hermano y hermana, preparemos entonces nuestros corazones para presentarnos ante este Dios digno. Oremos. Dios de la creación y la compasión, te alabamos por tu atención a todas y cada una de las criaturas benditas. Nosotros estamos maravillados por el detalle y la grandeza que nos llamas a ser. Tiendes la frágil belleza y el equilibrio en el mundo. Recibe hoy toda alabanza desde la profundidad del mar hasta la cima de la montaña. Solo tú has visto crecer tu iglesia. Sí, desde los pequeños comienzos a una comunidad mundial que han decidido seguir a Jesús, quien es lleno de diversidad en voz y vocación. Señor, recibe nuestros elogios al presenciar tu presencia y perseverancia con todo lo que has hecho. Padre, te pedimos que abras nuestros ojos a los propósitos que tienes para nosotros, para nuestra congregación, para nuestra denominación y para nuestro país. Despiértanos con la visión de tu Espíritu y revélanos la mejor manera de servir en el mundo que nos has destinado, porque nos ofrecemos a ti en el nombre de Cristo nuestro Señor. Asimismo, Dios de propósito y posibilidades, tú que nos has dado trabajo para hacer y las habilidades que necesitamos para lograr tu llamado. Sin embargo, preferimos seguir nuestros propios caminos. Nosotros nos hemos resistido a tu sabiduría y no consideramos las sugerencias de los demás. Nosotros nos creemos los mejores en nuestras propias concupiscencias. Perdona nuestra naturaleza obstinada y nuestra falta de voluntad para revisar nuestras propias opiniones. Por el poder de tu Espíritu y la gracia de Cristo nuestro Señor, danos un espíritu moldeable para aprender nuevas maneras de servir y vivir como buenos vecinos en la iglesia, en la comunidad y en el país. Hermanos y hermanas, el profeta Miqueas nos recuerda que Dios requiere tres cosas de nosotros. Primero, hacer justicia. Segundo, amar la bondad. Y tercero, caminar humildemente con nuestro Dios. Así que a todos los que se alejan del interés propio y buscan la reconciliación con Dios y el prójimo en bondad y humildad, hoy les digo y les recuerdo que Dios ofrece perdón y paz. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Amén. La palabra bíblica del día de hoy se encuentra en la Biblia, versión Reina Valera 1960, Salmo 130. Esperanza en que Jehová dará redención. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que a los centinelas a la mañana, más que a los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. En Marcos capítulo 3, versículo 20 al 35. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aun podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú.
y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. En la búsqueda de locos, Marcos 3, 20, 35. Agradezco al Señor por la palabra y esa adoración tan fina que nos ha dado. Gracias, Señor, por esos dones que nos has permitido obtener. Vamos a orar para poder entender entonces el mensaje de hoy. Señor Dios amoroso, nuestras almas te esperan más que aquellos que miran la mañana. Envía tu Santo Espíritu sobre nosotros mientras se lee e interpreta tu palabra, para que escuchemos tu voz y conozcamos el camino de la verdad y el amor por medio de Cristo, la palabra viviente. Amén. Cuando viví en Guatemala, tuve el honor de considerarme amigo de José Luis Sagui. Él es un teólogo, pastor, maestro, profesional, pedagogo. Él se graduó con honores de su colegio y de la Universidad Landívar en Guatemala. Su forma de enseñar, predicar y pensar es un poco común para el contexto guatemalteco. Sin embargo, podría tardarme toda una semana hablando de él, por sus detalles, por la persona que es. Pero lo que más me llama la atención de él es que como maestro y pastor siempre lo calificamos de un poco loco, aunque algunas acciones realmente fundamentaban ese pensamiento. En alguna ocasión él usaba la barba grande, pero la mitad de sus amigos le decíamos que a él le asentaba bien esa barba, que no se la cortara nunca. Sin embargo, la otra mitad le aconsejábamos a cortársela, que por su ejercicio profesional se miraría mejor si tuviera un buen corte. Entonces, un día decidió quedar bien con todos sus amigos y darles el placer de verlo como habían pedido. Así que decidió afeitarse solamente la mitad de la barba y dejarse la otra mitad. Así decía: el que quiera verme afeitado, solo que se pase a la izquierda, y el que quiera verme con la barba grande, que se pase a la barba al lado derecho. Pero la locura que más me sorprendía de este gran hermano y amigo era que él trabajaba como catedrático todo el año. Ahorraba la mayor parte de su salario y los meses de vacaciones se iba a una comunidad muy remota del Caribe guatemalteco, donde aprendía el idioma ancestral del lugar, predicaba, enseñaba y con el tiempo empezó a traducir el Nuevo Testamento en el original lenguaje. Algunos me han comentado que terminó de leer la Biblia o de traducir la Biblia. Gracias a Dios por ello.
Por su capacidad académica y profesional, todos considerábamos que podría sacar mayor provecho a su profesión. Esto en términos económicos. Sin embargo, sus acciones sociales hacen que su vida no tenga ningún sentido para la mayoría de nosotros, sus amigos. Algunos decíamos que la forma de relacionarse con Jesús hizo que perdiera la cabeza. Así, el Evangelio y los recuerdos que tengo de José Luis se podría relacionar con expresiones como están fuera de sí, perdieron la cabeza, está hablando cosas sin razón, está descontrolado. Expresiones que me remontan al año cero, al primer centenario de esta era, hace 2000 años de historia, y precisamente eso es lo que la gente asumía acerca de Jesús. Pero el problema no es solo la gente, no solo los extraños, sino su propia familia, quienes habían comprado la idea de que Jesús estaba descontrolado. Al principio los familiares no se cruzaron de brazos y decidieron tratar de ayudarlo, como cualquier familia, o alejarlo para que no estuviera metiéndose en más problemas de los que ya estaba. Aunque lo que realmente querían era sacar a Jesús y tratar de contenerlo. Me salta la atención en cómo la traduce la versión inglesa de este pasaje, que podría darse así al español. Cuando la familia de Jesús escuchó lo que él estaba haciendo, pensaron que estaba loco, había perdido la cabeza y fueron a controlarlo. Pero no solo ellos. El Evangelio de Marcos describe que los que rodeaban a Jesús asumían que estaban locos y querían tenerlo bajo control, aún los religiosos. En esta época, especialmente en Canadá, decir que alguien está loco o perdió la cabeza en un lenguaje informal, le falta un tornillo, es un lenguaje fuerte y ofensivo, y que puede traer algunas consecuencias. Por lo que me disculpo por el título del sermón si alguno se siente ofendido, ya que esto puede ser considerado como una manera de desacreditar a una persona, así como el descartar sus puntos de vista y acciones. Pero esto también conlleva la intención de limitar o destruir una personalidad y credibilidad. Fui a leer, me sugirieron leer a Caroline Lewis, quien sugiere que acusar a Jesús de estar loco podría haber tenido sentido, porque una vida que verdaderamente quiere seguir a Jesús, una vida vivida por el bien del reino de Dios, una vida comprometida con una forma evangélica de ser, no tiene ningún sentido para muchos. Es una locura a los ojos de los que no creen en el Evangelio. Atinadamente describe nuestros sentimientos y pensamientos que tenemos acerca de nuestro amigo Saúl. Pero si relacionamos el contexto de la Palestina del primer siglo, nos crearían dudas normales. Entonces, ¿cómo entendemos una vida que parece ser contraria a las normas sociales, a las normas de rectitud religiosa, a las normas de la piedad y orientación política, y que esta forma de vida sea la adecuada? Entonces, ¿qué se necesitaría para asegurar que alguien está verdaderamente loco? En esta comunidad de fe tenemos algunos profesionales que podrían conocer los indicadores o cuadros clínicos para que alguien pueda ser considerado clínicamente enfermo. Pero regresando al tema, ¿y qué pensamos de los que tienen creencias muy diferentes a nosotros? ¿O están en el otro extremo político?
Para todos es difícil de entenderlo, ya que no hablan nuestro lenguaje. Entonces, lo mejor a aquella persona que piensa diferente a nosotros, lo mejor es controlarlo, mandarlo a callar o marginarlo, y así habremos logrado salvarlo de su error o tratar de encauzarlo en nuestra monotonía y en nuestro simple pensamiento. Jesús ha estado curando a la gente y echando demonios e incluso haciendo estas cosas en el día de reposo. Por lo que los fariseos lo acusan de no respetar la tradición y la ley. Los escribas están interpretando el comportamiento de Jesús como una prueba de que está poseído y que tiene un demonio. Pero hay que ser honestos con ellos, ya que ellos repiten creencias propias del tiempo. Debemos regresar mentalmente en el tiempo y entender que en el mundo antiguo a menudo se suponía que las personas que tenían diferentes interpretaciones decían que estaban poseídas por un demonio, o que permanecían en pecados, o que habían nacido con alguna enfermedad física, mental o con algún defecto psicológico. Por ello, era comúnmente maldecir a estas personas. Así, y con otros actos, Jesús ha estado desafiando las normas, tradiciones y también las maneras de pensar que establecían quién está dentro y quién está fuera del reino de la gracia de Dios. Demasiado contrario a esa tradición, Jesús ha estado perdonando y curando a todos los necesitados, sin excepciones. En una época en la que la familia lo era todo, Jesús estaba incluso redefiniendo el significado de la familia. Un poco anticonstitucionalista, dirán los del Partido Conservador. Así, los que hacen la voluntad de Dios son sus verdaderos hermanos, hermanas y madres. Jesús ha estado sacudiendo el conocimiento cotidiano de la gente que lo rodea, e incluso su propia familia, que está tratando de encajonarlo o controlarlo. Jesús, así no. Jesús, así no. Parece escucharse el murmullo generalizado. Sin embargo, tratar de mantener a Jesús bajo control o dentro de una caja, dentro de esas normas, dentro de los libros de formas y convencionalismos sociales, eso es exactamente el problema. En el libro de los hermanos Karamazov, Dostoyevsky advierte que la iglesia y nosotros los cristianos a menudo hemos tratado de domar a Jesús. Aún en esta época, queremos controlarlo en base a nuestras interpretaciones, criterios, culturas, doctrinas o tendencias, reformadas o no, que se vuelven en nuestro instrumento para tratar de manejar y controlar el pensamiento de Jesús. Escuchaba el sermón del obispo Michael Curry, que acertadamente nos explica que actualmente pretendemos o queremos manejar al Mesías, pero este Mesías nunca podrá ser manejado. Después de tantos convencionalismos sociales, religiosos, económicos, políticos que han sucedido en más de 2000 años, como escribió una vez Richard Holloway, Jesús sigue saliendo de todas las tumbas a lo que hemos tratado de consignarlo. Hasta hoy, nadie, absolutamente nadie ha podido mantenerlo dentro de la tumba. Algunos se sienten ofendidos porque Jesús nos ha vedado el derecho de la costumbre de llevarle nuestros más preciados perfumes y nuestras flores en el Día de los Santos. Por otro lado, el Evangelio de Marcos, en una de las líneas anteriores, emitimos algunas ideas acerca de la familia de Jesús. Pero antes de que seamos demasiado rápidos para juzgarles,
tenemos que considerar sus razones para estar seriamente preocupados, ya que el tipo de cosas que Jesús estaba diciendo, haciendo, enseñando, no eran respaldadas por las instituciones, tampoco por las religiones, tampoco por las comunidades. Al contrario, existía persecución. Por medio de su primer sermón, el Sermón del Monte, sabemos que Jesús de Nazaret tenía el hábito de decir cosas como: no te resistas a una persona malvada. Quien te abofetee en la mejilla derecha, dale la izquierda. El más grande entre vosotros será siervo. Deja todo lo que tienes, ven y sígueme. Y no es todo. Y no es todo lo que el mundo llama miserable. A Jesús le resulta diferente. Jesús resulta llamándole bendecido. Bienaventurados los pobres y los pobres en espíritu. Bienaventurados aquellos que son misericordiosos y compasivos. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de que la justicia de Dios prevalezca. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Bienaventurados los que son perseguidos por tratar de amar y hacer lo que es bueno. Para mucha gente como a nosotros, que hacemos juicios discriminatorios y sin razón, no solo de Jesús, sino también de mi amigo Salvo, estas ideas suenan locas. Algunos otros podrían decir que las ideas de Jesús son ideas muy bonitas, pero son poco prácticas o imposibles o simplemente imaginaciones o deducciones de trasnochados. Sin embargo, Jesús nos llama a recoger nuestra voz y nuestra cruz y seguir. Y eso significa estar lo suficientemente loco como para amar como Jesús, para dar como Jesús, para perdonar como Jesús, para hacer justicia como Jesús, para amar la misericordia como Jesús y caminar humildemente como a Dios le gusta y como Jesús lo hizo. Como sugería el obispo Curry, necesitamos algunos cristianos que estén lo suficientemente locos para atreverse a cambiar el mundo de ayer, el mundo de hoy y el mundo de mañana. Lo que estamos hoy viviendo es una pesadilla. Y por lo tanto se necesita de locos para convertir este mundo en algo más cercano y hermoso, como lo es el sueño de Dios. En la búsqueda de algunos locos y locas que buscan a imitar a Jesús, encontré la historia de la escritora Harriet Beecher. Nació en 1811 en una familia devota, seriamente comprometida con el Evangelio de Jesús. Ella con sus dones ayuda a transformar su mundo social. Una vez explicó por qué decidió escribir en contra de la esclavitud. Ella decía: escribí lo que hice porque como mujer, como madre, quien estaba oprimida y desconsolada con la tristeza y la injusticia que vi día tras día, porque como cristiano sentí la deshonra del mismo cristianismo, porque como amante de mi país temblaba por lo que sucedería en el próximo día de la ira de Dios. Así que hice lo que pude. Entonces usé mis dones para liberar a los cautivos. En ese libro de ficción que escribió, contó la historia de cómo la esclavitud afligió a una familia de personas reales. Ella estaba diciendo la verdad de la brutalidad, la injusticia, la inhumanidad de las instituciones que hacían la esclavitud. Su libro hizo reunir a los abolicionistas y enfureció a aquellos con intereses que
para mantener la esclavitud. Harriet estaba loca. Se suponía que una mujer de su posición social se casara bien, criara hijos educados y exitosos y participara en algunos esfuerzos caritativos junto con el manejo de su propio hogar. Se suponía que una mujer de su tiempo escribiría historias bonitas y si acaso espirituales, pero nunca historias que perturbarían la conciencia de una nación poderosa. Pero esa búsqueda de locos me obligó a ir a buscar a locos varones y por lo tanto me remonta a la década de los años 90, sí, de 1990. Steve Jobs, no explico ni necesito explicaciones de decir quién era. Él creó un comercial que se volvió muy viral en internet. El comercial muestra una colección de fotografías e imágenes de personas que han inventado e inspirado, creado y sacrificado para marcar la diferencia en el mundo. A medida que pasan las imágenes, una voz lee el poema que comienza: por los locos, por los inadaptados, por los rebeldes, por los alborotadores, los clavijas redondos en los agujeros cuadrados y por los trasnochadores, podría agregar. Pero podríamos continuar parafraseando el poema para decir que aquellos cristianos que están lo suficientemente locos como para pensar que pueden cambiar el mundo son los necesarios y son los que hacen falta. Estoy de acuerdo con el obispo Curry cuando dice que necesitamos algunos cristianos locos como Harriet, los cristianos lo suficiente locos como para creer que Dios es real hoy y que Jesús vive y que sigue rompiendo las cadenas de la esclavitud. Lo suficientemente loco como para seguir el camino radical del Evangelio. Lo suficientemente loco como para creer que el amor de Dios es mayor que todos los poderes del mal y la muerte. Pero no se necesita transformar un gran problema social o una gran nación. Si acaso puede uno hundirse, también es posible. Pero cualquier mínimo esfuerzo vale la pena. Por ejemplo, y algunos realmente tienen razón con los pequeños esfuerzos. En el año 2017 fui parte de un grupo de la iglesia que visitó Corea del Sur y Malasia durante 10 días en las vacaciones de verano. Los 2 domingos que estuvimos ahí cantamos en 4 servicios de adoración diferentes. Bueno, mis hermanos cantaron, yo solo estuve presente. En uno de los domingos cantamos a las 11 de la mañana. Afortunadamente fue el tercer servicio del día, ya que el primer servicio había comenzado a las 5 de la mañana. Después del servicio, nuestra iglesia anfitriona había planeado un gran almuerzo para nosotros. A la hora del almuerzo, uno de los ancianos de la iglesia en nuestra mesa nos sonrió y dijo: hermanos, ustedes de Canadá, deben pensar que estamos locos por venir a la casa de Dios tan temprano. Un poco adormitado porque ya eran las 12 con un poquito de calor y ya cansados. Y con ganas de ser respetuoso le aseguré que no creía que estuviera loco. Pero esa fue la respuesta equivocada. Ese anciano presbiteriano coreano empezó a gritar y a danzar: estamos locos, locos por Dios. Y no solo para el anciano, sino para mucha gente es una locura decir que Dios ama a todos de la misma manera. Porque así no es como funciona el mundo, estos gobiernos o el principado del mundo. Para mucha gente es una locura priorizar la integridad y seguridad familiar. Todas las familias, incluso las familias disfuncionales,
inmigrantes y refugiadas, por encima de la seguridad fronteriza y las grandes bardas. Para mucha gente es una locura pensar y sugerir que necesitamos tener suficiente comida y vivienda decente y agua potable y atención médica adecuada para no algunos, sino para todos, suficiente para todas las criaturas de Dios. El sueño de Dios inspiró a los profetas hebreos que proclamaron a una sola voz: así dice el Señor, cuando dijeron la verdad al poder y desafiaron valientemente la injusticia y el maltrato a los pobres. La Biblia y nuestra fe cristiana apuntan más allá de sí mismos a la visión, a los propósitos y a los deseos de Dios. Jesús habló sobre el reino o el reinado de Dios como la realización del sueño amoroso y la visión de Dios para toda la familia humana y para toda su creación. Hermanos y hermanas, cuando estudiemos las Escrituras, escuchemos y pongamos en obra la palabra de Dios para nosotros. Sí, entonces, y solamente entonces será el primer paso para la realización del sueño de Dios, y tal vez algunos de nosotros estaremos lo suficientemente locos para confiar en el sueño divino de Dios y apostar nuestra vida en sus caminos. Entonces, podremos vivir en el sueño de Dios para todos. Podemos imaginar en una nueva realidad. Usted y yo podemos imaginar un mundo donde ningún niño vuelva a acostarse con hambre. Un mundo donde todos tienen un lugar seguro al que llamar hogar. Un mundo en el que la pobreza sea verdaderamente parte de la historia, cosa del pasado. Un mundo en el que cada persona es tratada y valorada por igual como un amado hijo de Dios. Un mundo donde usemos las espadas, escudos, armas y bombas como instrumento para estudiar la guerra, nada más. Un mundo reconciliado con nuestro Dios y entre sí como hijos de Dios unos a otros. Amigos, ¿acaso estamos lo suficientemente locos como para tener la visión transformadora y que cambia la vida como lo hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Jesús nos invita a seguirlo, pero no en la forma parcial, en la forma cómoda, sino en todas las facetas de la vida de Jesús. Y así dar testimonio real del amor asombroso e inclusivo de Dios. Y para trabajar con Él, para cumplir el sueño de Dios para todas las personas y para toda su creación. Sí, su respuesta es sí, hermano o hermana. No tengamos temor, ya que tenemos la promesa de Cristo de que Él estará con nosotros, no en un periodo de tiempo, sino siempre. Podemos confiar en que la bondad de Dios es más fuerte que el mal y que el amor de Dios eventualmente conquistará a todos. Sí, gracias a Dios por su promesa. Por favor, lo invito a que cierre sus ojos. Ahí donde está, no importa que esté en el templo, que esté o no esté con alguien más o con un pastor, no importa, solo cierre sus ojos. Pregúntele a Dios en dónde puede usar sus dones, en dónde puede funcionar como persona escogida por Dios. Aproveche un minuto para una oración personal y luego finalizaremos la oración con una bendición. Así que tomaré tiempo para que usted ore con el Señor y pregunte cuáles son las cosas, cuáles son las acciones que espera de nosotros.
Hermanos y hermanas, qué gozo es tener a nuestro Dios de nuestro lado. No temamos, sino confiemos en el que ha dado un nuevo convenio a nuestra humanidad. Así que piense que bendito es el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Por los pobres, Señor, haznos instrumento para llevarles un pan que le pueda funcionar todos los días. Por los pobres, Señor, danos dones a fin de poder llevar salud para cada uno de ellos, para cada uno de nosotros. Por cada uno de los que están escuchando, Señor, para que tú abras sus pensamientos a fin de que seamos instrumentos tuyos y que podamos utilizar nuestros dones no solamente en la iglesia, sino en el mundo que espera de nosotros. Señor, te pido por los enfermos del COVID, te pido por los enfermos que han tenido un accidente de tránsito. Te pido por mi cuñado, Señor, que está seriamente delicado. Todos confiamos en ti. Mucha gente confía en ti. Ahora, Señor, haz crecer esa confianza de todos los seres vivos en ti a través de nosotros, como tus instrumentos y como tu voz andante. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga y les guarde. El Señor les mire con agrado y les extienda su amor. Ante todo, que el Señor nos muestre su favor y nos conceda su paz. El Señor les bendiga y les guarde ahora y siempre. Amén.